tema que nos había quedado ver es el de la ergodicidad, ¿no? Y en particular la ergodicidad media. Para la ergodicidad media lo que queremos decir es que la media temporal del proceso, tengo una realización y le tomo el promedio temporal, es igual a su media estadística. Lo cual acá ya está implicando que la media estadística tiene que ser constante, porque la media temporal, en principio, es un único valor, ¿no? Que puede ser un valor aleatorio, ¿no? Digamos, estoy tomando el promedio en el tiempo de una realización del proceso, ¿no? Y eso lo estoy igualando a la media estadística. Entonces, si la media estadística del proceso varía en el tiempo, ya está, estoy igualando una función a una cuestión escalar. Entonces, la media estadística tiene que ser constante. Entonces, ya estamos hablando de que los procesos ergódicos van a tener que tener cierta regularidad, como habíamos hablado para la estacionalidad, es decir, bueno, el proceso no tiene que cambiar mucho, no tiene que cambiar, digamos, su comportamiento estadístico en el tiempo, cosa que tenga una media estadística constante y la puede igualar a la media temporal. Lo bueno de la ergodicidad es que nos permite obtener momentos estadísticos a partir de una sola realización. Usualmente los momentos estadísticos, o sea, ¿cómo los obtenemos? Y bueno, tomando el valor esperado del producto real aleatorio, pero eso implica conocer todas las posibles distribuciones, ¿no? Las posibles realizaciones, perdón, o conocer la distribución. Muchas veces, cuando estamos trabajando con datos reales, no conocemos cuál es la distribución de n momentos, ¿no? de orden n. Entonces, no podemos obtener los momentos estadísticos. La ergodicidad, que muchas veces se termina suponiendo porque es difícil de probar, es algo que nos dice, bueno, a partir de los momentos temporales de una sola realización, a partir de esos momentos inferimos sus momentos estadísticos, ¿no? O sea, en el caso de la ergodicidad media, que es la que vamos a ver hoy, vamos a decir que la media temporal es la misma que la media estadística. Entonces, ¿eso vale siempre? No, va a haber algunas condiciones para eso. Y lo que pasa es que no siempre vale. Entonces vamos a tomar un ejemplo muy simple, digamos, de un proceso x de t igual a una variable aleatoria. O sea, el proceso este es constante en el tiempo, digamos. Elijo una variable aleatoria y la mantengo durante todo el tiempo. Y decimos que la distribución esa no la conozco, pero conozco sus primeros momentos, digamos, que tiene media 0 y varianza 1. Entonces, el valor esperado de A es 0. ¿Cuál es el promedio estadístico de x de t? Bueno, tomo el promedio temporal. Tomo el promedio temporal de x de t y digo, bueno, es el límite con el infinito, 1 sobre 2t, digamos, hago el promedio temporal, x de t es a, ¿no? Entonces reemplazo a como es constante, no depende del tiempo, me queda a por 2t sobre 2t, me queda a. Entonces fíjense, promedio temporal a, promedio estadístico 0, son distintos, esto no puede ser ergódico. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que sea ergódico medio? Bueno, entonces vamos a hablar. La condición es la siguiente, digamos, esto debería ser un t grande, y esto debe ser un t grande. Entonces, el promedio temporal en t, digamos, lo tomo sobre un t finito, digamos, tiene que tender en la medida que la cantidad de procesos que voy promediando tiende a infinito, tiene que tender a el promedio estadístico. Pero fíjense, como les decía antes, este promedio temporal es aleatorio, porque estoy básicamente integrando variables aleatorias, ¿no? Lo que vale el proceso. Y esto de acá es determinístico, es un valor esperado y fíjense que yo acá puse condiciones para procesos ESA, pues ya estoy hablando, bueno, la verdad que tiene que tener regularidad de proceso para poder ser el código, entonces vamos a mirar solamente los ESA. Entonces, primera condición, digamos que sea ESA. Después, que este promedio temporal tienda al promedio estadístico, o sea, a media constante que tiene el proceso ESA. Y la siguiente es que iguale cosas que son efectivamente iguales, que son determinísticas. Entonces, esta variable aleatoria tiene que tener una varianza que tienda a 0. En la medida que t crece, su varianza tiene que disminuir hasta llegar a 0. Entonces, este promedio temporal va a terminar siendo determinístico, digamos, y voy a poder compararlo con la media estadística. Entonces, en definitiva, tiene que cumplir para un proceso ESA que la media temporal tienda a la media estadística y que la varianza de la media temporal tienda a 0. Esto de la varianza de la media temporal es parecido a un ejercicio que ya hicimos, no habíamos hecho un ejemplito. Entonces vamos a ver la varianza de la media temporal, y acá hago un comentario sobre la notación. Yo sé que en física, digamos, se usa esto como promedio estadístico. Digamos, nosotros usamos explícitamente
digamos, el valor esperado de la variable aleatoria, y este lo guardamos para hablar de promedio temporal, digamos, digamos, en la notación que se use. No es que está bien ni está mal, es lo que van a encontrar en la mayoría de los libros y los trabajos del tema. Entonces, la varianza de la media temporal. Bueno, para la varianza es el valor esperado de la media temporal menos su media, ¿no? Menos su valor medio. Esto lo reescribimos en términos de la integral, y bueno, que es la integral doble de la covarianza. Si se acuerdan, es básicamente el mismo ejercicio que habíamos hecho antes, pero donde ahora estamos usando la media temporal. Creo que algo había mencionado de usar la media temporal, como terminaba escalando todo, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que pasaba era la integral sobre este rectángulo se podía hacer en estas dos dimensiones o solamente en la dimensión de la diagonal, ¿no? Entonces hacíamos ese cambio de variable, nos quedaba este jacobiano de la transformación, ¿no? Y lo que veíamos es que, bueno, esto nos interesa verlo en el límite con t grande tendiendo a infinito, ¿no? Entonces, esto es un triángulo que en el límite con t grande tendiendo a infinito se comporta prácticamente como una constante, ¿no? Entonces lo que nos dice esto es que para que esto tienda a cero, básicamente esta integral tiene que ser cero, que no lo va a ser, digamos, porque está integrando cosas positivas, pero no tiene que ir a infinito, ¿no? Tiene que ser constante, tiene que converger, ¿no? Entonces, en la medida que esto converja, cuando tienda a infinito, o sea, o si crece, tiene que crecer más rápido que, perdón, más lento que t. Entonces, digamos, con converger ya está, porque este término hace que tienda a cero, ¿no? Entonces, lo que podemos decir que esta condición se puede reducir a que si la función de covarianza en tau es integrable, entonces va a ser el lógico en medio, porque si es integrable, su integral es finita y esto tiende efectivamente a cero, ¿no? Entonces, si bien esta es la condición matemáticamente rigurosa, digamos, con que sea integrable, digamos, es una condición suficiente para ver que el proceso es ergódico en media. Podemos ver ergodicidades de mayores órdenes, ¿no? Bueno, quiero ver ergodicidad en correlación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ver que el promedio temporal de la correlación sea igual al promedio estadístico. Y que le voy a pedir que la varianza del promedio temporal, de la correlación temporal, tienda a cero. Y eso va a hacer que me aparezca una condición, digamos, voy a hacer algo muy similar a esto, y me va a quedar una condición, acá fíjense, para la media nos queda una condición sobre la covarianza. Para la correlación, o para la covarianza, nos va a quedar una condición sobre el momento de orden 4, porque aparece el promedio temporal que quiero hacer al cuadrado, ¿no? Entonces, para la covarianza nos va a aparecer el momento de orden 4. Para el momento de orden 3 nos va a aparecer el momento de orden 6 y así, digamos, va a seguir subiendo. Entonces, ergodicidades de mayores órdenes son difíciles de demostrar porque bueno, acá, para la ergodicidad en media, o sea, para demostrar que la media estadística es igual a la media temporal, tuve que usar información respecto a la covarianza del proceso. O sea, si no sabía la media, ¿cómo voy a saber la covarianza, digamos? Entonces, en general, requiere información estadística del proceso de la cual no poseo. Entonces, bueno, a eso va que muchas veces se infiere. Dice, bueno, saquemos la media temporal, saquemos la media, la varianza temporal. Bueno, vemos que se comporta más o menos bien, bueno, ya está. Suponemos ergodicidad, digamos, salvo que uno pueda, basado en algún principio físico, digamos, de cómo se genera el proceso, de inferir la ergodicidad de ahí, digamos, la demostración pura y dura de ergodicidad a partir de tener solo una realización de un proceso es prácticamente imposible. Entonces, en muchos casos, la ergodicidad se supone, supongo que vale, digamos, y vemos qué resultados da. Si el resultado, si genera un modelo que tiene correlato con la realidad, bueno, fue una suposición buena, y si no, no. En la mayoría de nuestros casos vamos a tener la función de covarianza y vamos a poder decir algo, vamos a poder hacer la cuenta. Pero en la realidad, digamos, la ergodicidad se termina infiriendo.